Muy buenas noches para todos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren bendecidos. Vamos a inclinar nuestros rostros para iniciar el servicio de esta noche y orar al autor de nuestras vidas, al autor de esta bendita y santa palabra. Con mucha reverencia vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cada vez que usted inclina sus rostros y cierra sus ojos, recuerda que fuimos sacados de lo más fino de la tierra, que es el polvo. Del polvo de la tierra fuimos nosotros eh, formados. Amén. Y cuando tú cierras tus ojos, al Señor se le adora en espíritu y en verdad, porque el Señor es espíritu. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hora nos acercamos a ti humildemente, reverentemente, buscando de tu dirección, de tu guianza, de tu protección y dándote gracias de todo corazón por todas tus dádivas, por todas tus misericordias que nos has dado, Señor Dios, el solo hecho de poder respirar, de gozar de buena salud, de estar completos, de poder hablar, escuchar, ver, tocar, degustar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eso hace parte de conectarnos con la vida. Amén. Pero, Señor, nada de esto podríamos hacer si no es en tu voluntad, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y queremos agradecerte porque hay muchos que no pueden ver, hay muchos que no pueden escuchar, hay muchos que ni siquiera se pueden parar de una cama, Señor. Amén. Ay, Señor, te damos gracias porque la verdad, podemos ir al baño, hay muchos que no lo pueden hacer, tienen sonda, Señor. Amén. Ten piedad y misericordia, Padre, del mudo, del ciego, de aquel que está postrado en una cama, en un hospital, o aquel que está privado de su libertad. Amén. Permítele reflexionar y meditar y ir en arrepentimiento. Señor, Padre eterno, ten piedad y misericordia de aquellos que no tienen un techo donde vivir, ni una camita donde dormir, ni una Amén. ropa que vestir, ni un alimento que comer. Señor Dios, ten piedad y misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos en todo tiempo meditar y todas estas cosas y estar agradecidos y pedir por aquellos que no tienen los mismos favores que nosotros tenemos, Señor, y que, Padre, nos hagas instrumentos para aquellos necesitados. También te pedimos perdón por todas las maldades, abominaciones y suciedades que se cometen en este planeta, por tanta suciedad, egoísmo, contienda, ira, por tanta maldad, Señor Dios Todopoderoso, por tanta suciedad, corrupción, adulterio, por aquel que fuma, Señor Dios, ha fumado un cigarrillo o ha tomado, Señor, te pedimos perdón. Amén. Señor Dios de la gloria, te pido perdón por todas las mujeres que han vendido sus cuerpos, te pido perdón por los traficantes de la fe, te pido perdón, Señor Dios de la gloria, por tanta maldad y suciedad de este planeta. Estamos llegando al culmen de todas las cosas y, Señor, tu venida está muy cerca. Amén. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a estar en línea. Ayúdanos, Señor Dios, a estar en oración, en una profunda consagración. Señor Dios Amén. de la gloria, permítenos abandonarnos en ti, Señor, buscar de tu rostro y tu presencia con todo nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ayúdanos, Señor Dios, y tráenos una vez más una porción de tu palabra. Señor, que seas tú revelándote en ella y glorificándote también en ella, Señor. Bendice a Amén. mis hermanos que están escuchando este mensaje esta noche, que han apartado su tiempo, Padre, y a todos aquellos que escucharán, trae bendición a sus vidas, porque lo pedimos y Amén. lo rogamos con acciones de gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos entonces siguiendo el tema que venimos trazando de la restauración del árbol novia. Creo que esta es la parte 5 y bueno, continuamos con ese tema. Vamos a ir a una escritura de Apocalipsis, capítulo 22, el último libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Amén. Versículo 14. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice la eterna palabra del Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Amén. y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a continuar con este tema. Bueno, queridos amados hermanos, habíamos hablado de precisamente de este insecto, de un solo ser que se convertía en cuatro insectos, por así decirlo. Y el primero de ellos que hablamos fue el de la oruga, ¿verdad? La oruga, que era una cosita muy pequeña, tan solo un pequeño insecto, en forma de gusanito. Y lo que hizo este fue que vino para destruir el fruto del árbol. Eso fue lo primero. Amén. Amén. Eso fue lo primero. Entonces, así que esta pequeña oruga apareció para quitar los frutos, ¿verdad? El primer fruto que desprendió fue el fruto del amor fraternal, ¿correcto? Amén. El fruto del amor fraternal. Y luego el siguiente fruto que desprendió del árbol, recuerden, el amor es el primer fruto del árbol. Leímos Gálatas 5:22, amén, de esos frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. Amén. En el Espíritu Santo. Ahora, son 9 dones espirituales, recuérdenlo bien, con 9 frutos del árbol y demás. Bien, ahora el primero, el que empezó a comerse fue el amor. Amén. Amén. Y entonces dice el profeta que entra así ese diablito vil con sus dos cuernos enfrente como un saltamontes y con sus dientes voraces. Entonces, esa es su primera, la oruga. Ella entró para devorar el amor fraternal. Amén. Dijo, ¿sabes? Fulano de tal y hizo lo otro. Y allá en la iglesia del fulano de tal, yo no le creía a esa gente. Debemos revisar y vigilar lo que nosotros hablamos o a veces estamos llenos de prejuicios y nos dejamos llenar de tanta información que el uno dijo una cosa y el otro piensa otra cosa, pero todo debemos filtrarlo por medio de la palabra y el mensaje. En su defecto, consultar y ir directo a la fuente. Bien. Amén. Porque recuerden lo que dice el profeta, mis oídos no son caneca de basura para que usted venga a hablarme mal de mi hermano. Amén. Siempre debemos Amén. hablar lo mejor que tenga mi hermano. Amén. Dice a Amén. continuación, ella quiso comerse el fruto de la fe, fe en la palabra. Ahora mire, ¿cómo sabe que usted, que esa es la palabra? Ha sido traducida tantas veces. Ese diablito aún sigue comiendo, ¿es cierto? Esa palabra ha sido traducida tantas veces, o sea, refiriéndose a la Biblia, que muchas de las veces cuando nosotros vamos a referirle a algunas escrituras o hablar de la palabra a alguien, dice, no, pero eso ya ha sido escrita por mucha gente y no se sabe si es la verdad, no se sabe si es la palabra de Dios, pero sabemos que fue escrita por 40 autores llenos del Espíritu Santo. Y que Amén. sabemos que la palabra es de Génesis a Apocalipsis y trae 66 libros. Amén, las microbiblias. En el libro de Isaías, el mismo libro de Isaías, vemos que tiene 66 capítulos. Amén. Amén. Así que siempre tenemos que filtrarlo todo para la palabra, porque el diablo siempre va a querer entorpecer la palabra del Señor y los caminos del Señor de alguna manera, pues ese es su trabajo. Pero ahora nos conviene a todos y cada uno de nosotros estar firmes en la palabra y saber que nuestra casa está edificada sobre la roca Amén. y no sobre la arena. Amén. Sobre la Amén. roca, que es de saber que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, ese otro fruto que ella comió allí, el gozo de la salvación, ¿verdad? El profeta hace, "Shh, ustedes hacen demasiado ruido. Oh, vaya, vaya. Pero ¿cómo pueden ustedes de alguna manera creerle hacia el diablito cuando no le dejan ni siquiera decir amén en los Aleluya. servicios? Amén. O decir aleluya, porque viene y hace un efecto de emoción y de gozo, y usted se priva de hacerlo porque simplemente se avergüenza o, o no está acostumbrado a hacerlo. Pero aquí en esta iglesia, por la gracia de Dios, sabemos que
Amén significa, así sea, abrázame Señor, la promesa prevaleciente. Amén. Amén. Así que ese amén es demasiado profundo. Ese amén es con el que se termina la Biblia. Amén. Amén. Se comienza la Biblia y se termina la Biblia. En todo debemos decirle amén. Aún los salmos hay una cantidad de amenes. Amén. Amén. ¿O cómo puede usted predicar, hermano Branham? Me dijo una mujer en una cierta ocasión. No fue así, fue un hombre. Creo que él está, espero que está aquí. Él pertenece a otra iglesia, pero me habló, dijo, estuve allí el otro día para oírlo y ni siquiera pude oírlo con esa gente llorando. Amén. Le dije, si ellos, dijo, ¿cómo es que usted puede predicar? Dije, seguro, si ellos no lo disfrutaran, yo no estaría predicando allí, seguro. Amén. Entonces, fíjense cómo es importante y definitivo entrar en el Espíritu. Amén. Amén. Porque eso hace que el Espíritu Santo y el Dios se goce, se alegre, que sus hijos están contentos y estén dando su respuesta a cada palabra con un amén. Amén. Eso hace fluir del Espíritu y hace que el Espíritu aletee, Amén. hace que el Señor se sienta agradado. Amén. Amén. Con que nosotros nos gocemos y no perdamos ese sentido de emoción. Amén. Esa Amén. capacidad de asombro. Amén. Y todo porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos mantiene en pie. Amén. A Amén. pesar que el diablo nos quiera tropezar, pero es la que nos mantiene en pie. A Amén. pesar que el diablo quiera dispararnos sus dardos, pero es nuestro escudo la palabra. Amén. Amén. Así que usted no se avergüence si llora, si quiere decir Aleluya. amén, gritar o aleluya, no importa. Eso usted le está agradando es al Espíritu de Amén, sí, Dios. Padre. No lo haga porque quiera simpatizar Correcto. o decir, bueno, el hermano se está gozando, pero simplemente en su corazón está haciendo otra cosa. Sí, Amén. Señor. Está pensando otra cosa, ¿verdad? Entonces debemos también vigilar. Amén. Bien, sabemos que pues así mismo es cuando nosotros, es el más apestoso que yo conozco es el diablo, dice el profeta de Dios en este mensaje. Entonces cuando estoy trayendo esta palabra y alguien dice amén, eso es, ve por el muchacho. Recordemos Amén. lo que el profeta nos dice. Un hombre sale a cacería, tiene su perro Fitz, y este sale tras un mapurito o un, vamos a decirlo, uno de esos que expiden ese olor horrible, un zorrillo, amén. Y entonces ese zorrillo, ¿verdad? Nos relata el profeta en este mensaje que le llamaban el perrito Fitz y era un perrito viejo y acorralaba todo, absolutamente acorralaba todo menos un zorrillo, ¿verdad? Amén. Porque él primeramente le temía al zorrillo por ese olor hediondo, por decirlo así. Entonces, cuando encontraba ese zorrillo debajo de un matorral, él simplemente, el profeta, se inclinaba a él, le daba unas palmaditas y le decía, ven, ve por él, muchacho. Entonces, él iba por el zorrillo, ¿bien? Porque le estaba dando unas palmaditas diciéndole, ve por él. Y así es cuando nosotros vemos que el diablo está haciendo las suyas, pero nosotros eh, contestamos amén y él prácticamente, el Espíritu toma control y quita al diablo de entre nosotros, amén. Amén. Nos protege porque cuando dos o más están en torno a su palabra, ahí está él y Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. ¿Verdad? Y ahora más que nunca debemos pedir de su protección, pues sabemos que estamos viviendo una época dicembrina, entre comillas, ¿verdad? Y digo dicembrina porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació fue en abril, un primero Amén. de abril, Amén. pero respetamos la cultura y la tradición que tiene la gente y, y vemos cómo de alguna manera el Señor nos permite precisamente saber estas cosas profundas y saber todas las cosas porque debemos hacerlo. Dios nos pedirá cuenta de cada cosa que hayamos recibido, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que
que debemos acorralarlo, debemos Amén. bloquear al enemigo, ¿verdad? Y eso es reclamando su palabra, diciendo el Señor nos prometió su protección, y a eso le decimos amén. Nos Amén. prometió su sanidad, le decimos amén. Amén. Y nos prometió realmente todas las promesas de la Biblia, Amén. ¿verdad? Continúa diciendo el Espíritu Santo en este mensaje. Entonces nos damos cuenta que ella quitó el gozo. Saben, David una vez perdió el gozo de su salvación. Él no perdió su salvación, sino que perdió el gozo de ella, ¿verdad? Amén. Perdió el gozo de ella. Él simplemente clamó, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Ven? El gozo. Así que esta pequeña oruga empezó a comerse ese fruto de gozo. Amén. Amén. Ese fruto de gozo. Amén. ¿Me siguen? Amén. Miren, hacen mucho ruido. Les digo que esa cosa, esa lloradera, ese es decir amén, y esa gritería, y es pura tontería. Eso no tiene fundamento, ¿ven? Cuando menos lo piensa, usted está sentado en una gran morgue. Amén. Usted sabe quieto allí, todos ellos muertos, con esos líquidos de embalsamar de la supuesta doctrina de credos, Amén. bombeándoles por las venas, por donde debería estar fluyendo el Espíritu de Dios, Aleluya. Amén. en donde el viejo credo de iglesia está bombeando allí. Con razón están fríos como un témpano y muertos. El termómetro espiritual está a 90 bajo cero. Si alguien dice amén, todos se Tremendo. voltean con los cuellos como gansos o algo así, queriendo saber quién lo dijo. Es una lástima, cuando el Amén. Espíritu de Dios debería ser gozo, paz, Amén. amor, pero este pequeño insecto vil empezó a comérselo. Él se comió todo el gozo. Amén. Amén. Y luego el fruto del árbol que sigue es paz. Paz mental al saber que usted es salvo. Amén. Amén. Wow, eso sí que ataca duro. Amén. Porque el diablo empieza a decirte, tú no eres digno, tú no eres una hija, no eres hijo de Dios, no puedes con la culpa que te está carcomiendo. Y bueno, un sinnúmero de cosas que te quita la paz, te quita la tranquilidad. No puedes concentrarte, no puedes ni siquiera estar concentrado en el trabajo o en tus actividades, porque de alguna manera tú tienes, tienes la oportunidad de hacerlo, pero por el simplemente que el diablo te mete, el diablo te mete miedo, precisamente. Amén. Esa es su arma más poderosa, diría yo. El miedo. ¿Amén? El miedo te acobarda, el miedo te bloquea, el miedo hace que te apartes, el miedo hace que no le digas a nadie nada, que no le digas al hermano, que esto aquí está entre nosotros dos. El miedo hace que actúes de cierta manera en ignorancia y en desconocimiento, y a veces en una vana prudencia. Y todo esto se puede romper cuando tú tomas la determinación y tomas a Dios por su palabra. Amén. Amén. La determinación de ir a hablar y decirle al Señor, a través del pastor, he hecho esto, 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 y me arrepiento. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Bajo confesión, entonces, el Señor en su misericordia nos ayuda a librarnos de tantas cosas y de tantos miedos y de tantas cosas mentales que el Satanás se encarga de bombardearnos en la cabeza. Amén. Y uno sin querer se empieza a apartar y termina mal, realmente termina mal. Amén. Terminas fuera del redil, terminas fuera del cuadro, y cuando Amén. menos pienses, el Señor permite tantas cosas como ponerte en un hospital para que reflexiones y vuelvas al camino. Oh Dios. ¿Por Amén. qué? Porque es el amor de Dios. El Amén. Señor te tiene cierta paciencia y te deja que avances, que digas que hagas aquí, que hagas allá, que pienses así, pero por cuanto eres su hijo, pues como un buen padre no te va a dejar en esa condición, sino que te va a llamar la atención de alguna manera. Amén. Amén. No te va a dejar así, no nos va a dejar así, sino que el Señor va a permitir cosas que te pasen fuertes para que tú puedas reaccionar y tomar a Dios en serio. Amén. Amén. Así que hermanos, debemos estar así como carbones encendidos. Amén. Gozándonos.
Amén. Alabando al Señor, Amén. leyendo los salmos en voz alta. Los proverbios también, un Amén. proverbio por día. Amén. Entonces, el mes tiene 30 días o 31. Ahí están 2 proverbios por día. Amén. Amén. ¿Cuál deberemos hacer el ejercicio? De escuchar el que corresponda. Amén. Escuchar el Salmo, el Proverbios 13, mañana el Proverbios 14 y así sucesivamente, para que no nos enfriemos, para que estemos Amén, sí, Señor. en el Espíritu, contendiendo en el Espíritu ardientemente por la fe. Amén. Entonces, bueno, después de que esta pequeña oruga empezó a comerse realmente nuestra paz mental, ¿verdad? Hay algunos que dicen, bueno, si yo recito nuestro credo, pues usted es salvo. Y si me uno a la iglesia, usted es salvo. Bien, dice otro, usted no es salvo si vaya. Usted tiene que unirse a nuestra iglesia para que sea salvo. Usted tiene que rezar una Ave María. Usted tiene que tener un nombre en este registro. Bueno, varias cosas que lamentablemente se han inventado. Pero así no es como usted entra a ser parte del cuerpo de Dios. Amén. Así es. Entonces eso quitaría todo el gozo, pero ese no es el árbol de Dios. Uno sabe dónde está. Aquello es híbrido siempre. Ustedes conocen mi historia, dice el profeta, de mi mula. Ella es un híbrido. Ella no sabe quién fue su papá ni su mamá, ninguno de los dos. ¿Ven? Ella es un híbrido. Pero un buen caballo de raza, él sabe quién fue su papá y su mamá por generaciones. Y hoy también un buen cristiano de raza, que tiene el Espíritu Santo, sabe que Él bajó el día de Pentecostés. Amén. Él sabe dónde es que está parado. Puede trazar sus generaciones hacia atrás, su genealogía hasta donde comenzó, pero lo tenía. Viniendo por la nación o las razas, ellos lo han tenido. Un buen cristiano de raza sabe de dónde viene eso. Amén. Amén. Algunos dicen, pues yo soy luterano, yo soy presbiteriano, o son simplemente híbridos. ¿Usted por qué no? ¿Usted por qué no es usted? ¿Por qué no lo es usted? Pues dice, ¿qué es? ¿Qué es que es usted? Nacido de nuevo. ¿Nacido de nuevo? ¿De qué? Del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que uno no es un híbrido. Uno no ha nacido correctamente. Uno ha nacido correctamente, no de algún credo de iglesia, sino del Espíritu de Dios. Dios vive en uno. Amén. Amén. Ahora fíjense, ese pequeño insecto vil comenzó a comer, así que él se comió toda la paz mental. Hoy siguió y siguió y siguió, teniendo una página de esto aquí, todo el fruto de lo que él hizo. Luego este pequeño murió y llegó a ser un saltón. Vamos al segundo. Esta fue la siguiente etapa, un saltón. Ahora, ¿qué hace el saltón? El saltón come las hojas, ¿correcto? El saltón ataca las hojas. Lo que dejó la oruga, ella dejó las hojas. Ella se comió todo el fruto del árbol. Y luego, ¿qué vino? Amén. El saltón vino ¿a comerse qué? Lo que la oruga dejó, ¿correcto? Amén. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta oruga? Destruyó todas las hojas. ¿Para qué son las hojas? Destruyó el compañerismo divino. Eso es verdad. Amén. Amén. Ahora él es presbiteriano, no tenemos nada que ver con él es nazareno, él es pentecostal, él es esto, lo otro. Nosotros no tenemos nada que ver con él porque no pertenece a nuestro grupo. Tener una reunión aquí de sanidad para los enfermos, tener nuestra iglesia ni siquiera cree eso, ¿ven? Y allí tiene usted, ¿qué hizo ese saltón vil? Cortó todo el compañerismo, ¿es cierto? Quitó todo el compañerismo. ¿Qué es el compañerismo? ¿Qué hacen las hojas? Refrescan para que las aves vuelen allí debajo de las hojas. Y refrescan. Allí tienen el árbol otra vez. Y él será como un árbol que es plantado. ¿Ven? Muy bien. En donde la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo y refrescarse un poco. Usted está todo confundido y no sabe lo que ha sucedido. Y si se muere, usted será salvo o no. Y si no sabe si esta iglesia es la correcta o esa es la correcta, solamente venga bajo el árbol que tiene algunas hojas
Siéntese allí y deje que los vientos del cielo comiencen a soplar, Amén. como un viento recio por entre las hojas. Amén. Ustedes saben, empieza y usted comienza a refrescarse un poco. Amén. Amén. Un paréntesis aquí, hermanos. Cuando usted trate de hablar con algún otro que se dice ser cristiano, no lo juzgue, simplemente escúchelo. Es como el ejemplo que coloca el profeta, que está viendo a un carpintero martillar con el viejo martillo de hace muchos años, pero él sabe y conoce su herramienta, ¿verdad? Él sabe para qué se usa. No es simplemente decirle, oye, está viejo ese martillo, tienes que cambiarlo inmediatamente. No, simplemente como el profeta lo relata, dice, usted puede acercársele, preguntarle que cómo está, cómo le ha ido con su trabajo, eh, está haciendo las cosas bien, pero tengo un otro martillo que le puede ayudar a mejorar en su trabajo. Por cuanto ese martillo, aunque es bueno, pero ya tiene su tiempo, yo le ofrezco uno mejor, ¿verdad? Y con ese ejemplo es que nosotros debemos tener ese compañerismo con las demás personas para traerlos de alguna manera a la verdad y sacarlos del error, sacarlos de la confusión, sacarlos de Babilonia con un buen testimonio. No Amén. simplemente quitándole el martillo al carpintero y botándoselo a la caneca directamente, no, sino diciéndole, ven, hay algo mejor, hay algo con el cual puedes trabajar y no tienes el peligro de que el martillo se suelte del mango y te puedas accidentar, ¿verdad? Entonces, con una manera muy amorosa y muy cariñosa, se le puede decir a la gente que hay algo mejor, Amén. porque el acercamiento está precisamente en poder establecer esa conversación y que el Espíritu tome control y te abra la boca para que este, que también cree, pero cree bajo una doctrina errada, pueda ver que hay algo mejor, ¿verdad? Y que pueda ver por su propia cuenta que hay algo diferente, que lo que le han enseñado no cuadra con la palabra, cuando tú sí le puedes mostrar realmente lo que está escrito en la palabra y como está escrito, no está cambiado, sino simplemente está escrito y le muestras con las escrituras, entonces él empieza a inquietarse y empieza a preguntar, ¿ven? Entonces ahí es cuando ya tenemos a esta persona que tenemos su atención para llevarlo realmente a la palabra correcta, Amén. ¿verdad? Ahora, volviendo aquí a al mensaje, dice, déjenlos que los vientos del cielo comiencen a soplar como un viento recio por entre las hojas. Ustedes saben, empieza y usted comienza a refrescarse un poco. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dicen, oh, voy a decirle a ese montón de santos rodadores lo que pienso. Solo siéntese por un momento y usted se refrescará, ¿correcto? En las suyas no lo puede hacer, porque ¿qué ha sucedido? El saltón se las comió todas, seguro, se comió todas las hojas de allí. Ahora, eso da lo mismo sentarse afuera bajo el sol. Por tanto, no hay cómo refrescarse allí. Bien, ahora sí que hay, pero ustedes saben lo que debemos hacer. La Biblia dice que la iglesia predestinada, los hijos predestinados en Dios, ¿qué hacen ellos? Se sientan en lugares celestiales. Amén. ¿Qué es eso? El fresco, consuelo y se sienten en casa. Amén. Amén. Donde todos usan smoking y el otro hombre de esta manera y algunos miran con desprecio y dicen, ah, mira, ella no se hizo peinar el cabello, ¿verdad que luce horrible? Ella ni siquiera tiene una mísera falda de Pascua. Ahora, eso, ¿cómo se le llame? Ustedes saben, como sea, si una mísera falda de Pascua, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Ven? Se sientan allá atrás y haciendo, el hermano Branham ilustra el gesto, ¿ven? Y para la Pascua tiene vaya pues, míralo, el mismo traje viejo que usó el año pasado. Pues, ¿qué te parece? Uno no se siente bien allí. Le dije a una mujercita el otro día, pobre mujercita, ella pertenecía a una iglesia grande de gente notable allá. Ella dijo, muriendo, se está muriendo, tiene cáncer. Fui a orar por ella, dice el profeta. El hermano Roy Robertson
aquí uno de los síndicos me envió allá. Y la pobrecita estaba sentada allí muriéndose de cáncer. Y ella dijo, le pregunté, ¿es usted cristiana? Ella dijo, Señor, yo no sé qué decir. Dijo, fui a una cierta iglesia. Y dijo, y empezó a llorar. Le dije, ¿qué sucede? Dijo, yo no podía vestirme apropiadamente. Dijo, ellos me despreciaban. Ahí lo tienen, ¿ven? Uno está Tremendo. incómodo, ¿lo ven? Pero la Biblia Amén. dice que nosotros debemos reunirnos juntamente en lugares celestiales. No vaya, que todos por igual. Pues les diré lo que hará esto. Hará que un par de overoles y un traje de smoking se abracen y Aleluya. se llamen hermano. Amén. Amén. Seguro que lo hará. Amén. Hará que un vestido viejo de algodón se abrace con uno de seda brillante. Y digan, Amén. hermana, ¿cómo se encuentra usted en esta mañana? Gloria a Dios, Amén. correcto, lo hará. Amén. Él es gozo, paz, amor, fe en la palabra tolerancia, benignidad, paciencia, sentados en lugares en Cristo Jesús, refrescándonos por un rato. ¿Ven? Eso es lo que hacían las hojas. Pero lo que hizo ese vil saltón vino y se comió esas hojas y dijo, usted pertenece a nuestra o pertenecerá a ninguna. Así que él quitó todo el fresco del espíritu. ¿Ven? Él mismo preparó un credo. Muy bien, ahora tenemos que avanzar. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo en ese saltón tan vil. Ahora, quiero comentarles en paréntesis, nosotros somos generadores de atmósferas. Amén. Nuestra actitud cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Con un buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, mi precioso hermano. Hace que todo, absolutamente todo, entre en ese fresco del Espíritu. Amén. Cuando tú saludas, ¿verdad? Viene ese fresco del Espíritu. Pero el problema es cuando tú vienes cargado o cargada y no te das la oportunidad que ese fresco del Espíritu Santo te toque. Amén. Y pases a la iglesia y si ni siquiera puedas decir muy buenos días, mi Señor Jesús, aquí estoy. Te amo, Señor. Entonces, Amén. si no tenemos esa correcta actitud, ¿verdad? No puede venir el fresco del Espíritu. Y no solamente en la iglesia, sino donde tú estés. Estés en el trabajo, estés en el Transmilenio, estés haciendo tu mercado, Amén. ¿verdad? Es nuestra actitud. Debemos llevar ese fresco, ese gozo del Espíritu Santo para transmitirlo a la gente, ¿verdad? Para que ellos puedan decir, wow, esos dos son bien juiciosos, esa parejita es bien juiciosa, esa parejita como es de bonita, ¿verdad? Entonces ese es el fresco del Espíritu Santo, que podamos generar esas atmósferas, ¿verdad? Y cuando te vean pasar, muy buenos días, y tú contestar, muy buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ese es Amén. el fresco del Espíritu Santo, amén. No se dejen Amén. robar ese fresco, no nos dejemos robar ese fresco del Espíritu Santo, Amén. amén. Y ahora, pero la tercera etapa fue el revoltón. Para empezar, tiene un nombre malo, el revoltón. ¿Qué hace un revoltón? Amén. Se mete a la corteza. Ese allí es el torrente de vida. Wow, este ya entra a penetrar prácticamente el tallo, la corteza. Amén. Sí, Señor, se mete en la corteza y destruye la cubierta del árbol. ¿La cubierta? ¿Qué es? ¿Qué es una religión? Una Amén. cubierta. Amén. Eso es lo que significa palabra religión, una cubierta. Así que este pequeño revoltón, después de que entró a la congregación, que los enalteció completamente, enseguida quitó todo el compañerismo entre ellos en la forma del saltón y ahora él vuelve y les quita la propia religión y hace dogmas. Amén. ¿Ven? Tremendo. Hace dogmas de ella, así, y establece palabras que no son ortodoxas. Se forma una religión y reúne un grupo de hombres y establece allí un credo. Amén. Amén. Mucha atención y vigilen, pueblo de Dios, que algunos hacen pasarse por creer este mensaje y descreen completamente a otros sus testimonios Amén. y ponen en duda el mismo mensaje. Por favor, mucho cuidado, vigilen, vigilemos. Amén. Amén. Que algunos creen creer este mensaje
Pero cuando vienen testimonios, cuando viene la misma palabra que los saca de su ensimismamiento, de su creencia religiosa, vienen y se sacan y empiezan a expresar precisamente esas indiferencias, vienen a sacar los errores, los hablan con los hermanos aparte, y por favor, no permitan eso. Amén. Vigilemos. Si hay algo que está pasando, reportemos. Eso es lo importante, porque por ahí se nos puede estar metiendo el bichito. Amén. Amén. Así que es importante que podamos reportar todas y cada una de las cosas, ¿verdad? Porque si estamos en el mismo fresco del Espíritu Santo, nos gozaremos con los mismos testimonios, nos gozaremos cuando comparten algunas escrituras o cuando Amén. comparten cosas del mensaje. Pero cuando aquellos quieren realmente hacer dudar del mismo mensaje, vigilemos. Amén. Amén. Vigilemos. Ahora él arranca el revoltón, ¿ven ustedes ese insecto? La congregación dice amén. Así es Amén. exactamente ese revoltón. Esta fue Roma en esa iglesia primitiva. ¿Me escuchan? Así que vigilemos, hermanos, no nos quedemos callados. Hagan como el noticiero de RCN, no se queden callados, denuncien. Gloria a Dios, seguimos. Primero el grupo de los pentecostales, no las organizaciones pentecostales, no señor, cualquier cosa que se organiza está muerta. Amén. Cualquier cosa que se organiza está muerta. Amén. Amén. Bien, ahora Amén. este pequeño revoltón empezó a perforar la corteza. ¿Y qué hizo? Empezó a despojarlo de su religión, su cobertura y apartarlo de su doctrina. La religión es una doctrina, una cobertura que cubre cualquier cosa. Por eso es que nuestra religión es por sangre, la sangre. La vida está en la sangre que cubre la palabra. Y la vida está en la sangre. La sangre es religión y la vida en la sangre es lo que produce los resultados. ¿Lo ven? Amén. ¿Pueden decir amén? No es cubrirse con hojas de higuera. Adán y Eva intentaron eso una vez. Caín hizo lo mismo. ¿Notaron ustedes eso? Caín también trajo de la vida botánica, pero no funcionó. Recuerden que él ofrendó los frutos de la tierra. Amén. Y automáticamente pues el Señor los rechazó. Nos fue agradable el sacrificio que hizo, la ofrenda que hizo Abel. Amén. Porque él sí supo qué fue lo que sacó a su padre y a su madre del Edén. Amén. Amén. Ahora, fue un derramamiento de sangre allí lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Dice, no es cubrirse con hojas de higuera. Adán y Eva intentaron eso una vez y Caín hizo lo mismo. ¿Notaron Amén. ustedes eso? Sí, amén. Caín también trajo de la vida botánica, pero no funcionó. Eso no les funcionó a Adán y a Eva. Y eso no funcionará hoy. Amén. Cuando Dios los rehusó en el principio, queda rehusado por la eternidad. Credos hechos por hombres y pensamientos jamás la sustituirán. Es la palabra de Dios que tiene que hacerlo. Y la palabra es por la sangre. El sacrificio de Cristo, ¿correcto? Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar aquí. Correcto. Dice el profeta. La gente, como dijo el hermano esta mañana, sacando astillas, pues saben, hay 19 clavos distintos hoy por la nación, que diferentes organizaciones tienen y pudieran afirmar que es el clavo original que estuvo en sus manos. Y que si lo fuera, yo no quisiera tener nada que ver con eso, seguro. Dios no dejó cosas como reliquias ni señales. Amén. Él envió al Espíritu Santo, algo vivo que no puede ser destruido. ¿En qué me Amén. beneficiaría un clavo? La cruz original de donde colgó, ¿en qué me beneficiaría? Absolutamente nada. No es conocer el clavo, conocer la cruz, sino conocerlo a Él. Es la vida. ¿Ven? Ahora sí que nos estamos aferrando a clavos, aferrando a reliquias, aferrando a lugares. Y hoy la gente va y viene en la ciudad de Jerusalén
y todos van y vienen a los diferentes lugares y se aferran a reliquias y cosas. Así es, amén. Eso nada tiene que ver con el asunto, nada. La cosa está condenada, podrida y ya pasó. Amén. Dice el profeta, yo fui a una iglesia en Roma, allí es donde ellos, todos estos sacerdotes que mueren, los plantan en un jardín allá abajo y dejan que la carne se desprenda de los huesos. Y luego toman esos huesos y hacen arreglos de lámparas y exponen sus cráneos allí alrededor. Y la gente que entra allí frota sus cráneos para recibir bendiciones, al grado que los cráneos han quedado blancos y gastados. Cuando uno entra allá a la catedral de San Pedro, al pie de Pedro, dicen ellos, una estatua, ha sido desgastada de besos 9 o 10 veces, tienen que moldearle otro pie. ¡Qué insensatez!, dice el profeta. Supersticiones, eso es lo que es. Creos de doctrina hechos por hombre. Dios envió al Espíritu Santo, la vida de Dios, para que esté en usted, no en una estatua. Amén. Usted es el individuo en el que Dios quiere vivir. Amén. Amén. No es una estatua, sino en la gente. Las llama estatuas santas. No hay estatuas santas. Usted es la estatua santa de Dios. La Biblia lo dice, ¿correcto? Un cuerpo me has preparado. Ahora este pequeño comenzó ¿a destruir qué? El revoltón entró en la corteza, observen lo que hizo, empezó a destruir la corteza. ¿Qué hizo él? Hizo una iglesia natural de una iglesia espiritual, ¿sí? Quitó lo verdadero y les dio algo falso. Ahora no lo olviden, la hoja, el fruto la oruga se lo comió, la hoja, el revoltón se la comió. Ahora la corteza, la envoltura, la religión, la doctrina, de la doctrina se encargó el revoltón. ¿Bien? Correcto, amén. ¿De dónde vino esa primera doctrina ajena a la Biblia? Ustedes historiadores, ustedes saben de dónde vino, de Roma, exactamente donde Amén. empezó allí. Empezaron a Amén. aceptar dogmas. Así que fue como Ireneo, San Martín, Policarpio, todos ellos, después de la muerte de Juan, por traducir la palabra de Dios, él estuvo en la isla de Patmos. Ellos lo hirvieron a él en grasa por 24 horas, fue devuelto y aún escribió la Biblia. Gloria a Dios. Dios Amén. había determinado que esta Biblia fuera escrita. Ella es la palabra de Dios. Nosotros no podemos quitarle o añadirle. Ella debe quedar tal como está. La palabra. Amén. Amén. La palabra. Amén. Bueno, hermanos, recordemos. El fruto, la oruga se lo comió. La hoja, el saltón se lo comió. Amén. Ahora la corteza, la envoltura, la religión, la doctrina, de la doctrina se encargó el revoltón. Amén. Así que les quería recordar ese puntico para continuar, si Dios quiere, en el próximo servicio. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por tu bendita y santa palabra, por permitirnos ver que todo fue un proceso, Señor, en que tú restaurarías absolutamente todo el árbol, Señor. Padre, gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú nos mantienes firmes en tu palabra, porque aún, Señor Dios, el diablo nos quiere entorpecer, nos quiere desviar de Amén. la verdad, nos quiere meter incredulidad y a Amén. veces, Señor Dios, olvidar las cosas, las pequeñas que debemos hacer, los pequeños y Amén. finos detalles que Amén. pasamos, Señor Dios, y Amén. que debemos de alguna manera, Señor Dios, recuperar y ser conscientes de esto que nos ha sido dado, que es tu palabra, que es el Amén. mensaje de la hora, Amén. apreciar y valorar y Amén. agradecer todos los días, porque es por esto que estamos vivos, ¿verdad? Estamos vivos entre los muertos. Padre, gracias, Señor Dios de la gloria, porque esto hace Amén. que cada día te amemos, Señor Dios. Cada Amén. día reconozcamos que tenemos una posición, una responsabilidad, que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y por ende debemos comportarnos como tal. El profeta de Dios dice, viva como un cristiano, vístase como un cristiano, piense como un cristiano, compórtese como un cristiano. Pero a Amén. veces ese pequeño diablito nos quita esa paz mental de nuestra cabeza, porque allí es donde está la batalla más grande, jamás peleada. Pero depende de quién alimente yo, que podamos tener esa victoria en nuestra mente Amén. y que solamente
pasen allí palabras de la Biblia, Amén. escrituras, que podamos de alguna manera abrirlas, Señor Dios, con nuestros labios y pronunciarlas. Y Señor, todos los días decir, este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Oh Amén. Padre Santo, permite que esa palabra se vuelva aquí también carne, Señor Dios, en cada uno de Amén. nosotros, y que al final del tiempo, Señor Dios, seamos revestidos, Amén. Padre, de esas vestiduras del Espíritu Santo, Amén. porque yo lo creo, Señor Dios, que estamos a punto de que entre la manifestación de los hijos de Dios, Señor, y Amén. que tú, Señor Dios de la gloria, te glorifiques en cada uno de Amén. nosotros. Solo necesitas que nosotros nos rindamos, que Amén. nosotros te busquemos, que nosotros, Señor Dios, clamemos, Padre, porque es el tiempo. Tú, Señor Dios, estás pronto por entrar, Señor. Ayúdanos, Señor Amén. Dios Todopoderoso, a estar Amén. preparado, que nuestro cuerpo esté dispuesto, a que nuestra alma, Señor Dios, esté totalmente entregada, nuestro corazón Amén. entregado a ti. Padre, bendice a tus hijos que han escuchado tu palabra. Amén. Sana, Señor Dios, sus cuerpos. Quita todo dolor de Amén. cabeza, toda Amén. fiebre, Amén. todo dolor de estómago. Señor, sánalos, Señor Dios de la gloria. Amén. Restaura sus fuerzas, Padre, porque dice tu palabra que darías fuerzas como al búfalo, Amén. Señor, y que Amén. ungirías con un nuevo aceite fresco. Amén. Padre, bendice, Señor Dios, a tu siervo. Amén. Ayúdalo, Señor. Bendícelo, cúbrelo con tu sangre preciosa, él y a su Amén. familia. Y ayúdanos, Señor, y Amén. cúbrenos con tu sangre preciosa también. Amén. Y Señor, gracias, Padre Celestial, una vez Amén. más. Amén. Y bendice a cada familia, Amén. a cada hermano. Y Señor, permítenos ir por tus hijos, Señor Dios, que están allí afuera esperando por una palabra, por un consejo, por una palabra de aliento, por un saludo, por un pedacito de pan o un vasito de agua, Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te bendecimos en esta hora. Te pido y te ruego que bendigas al dador alegre, bendice los diezmos y las ofrendas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Amén. Mis preciosos hermanos, que tengan una feliz y bendecida noche y que el Señor Jesucristo los visite en sueños. Amén. Feliz noche a todos. Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Shalom. Urajot.